titular, consultado sus preguntas sobre el libro, sobre las diapositivas. Bueno, todos los grupos han preguntado lo mismo. Nosotros no estamos creando el libro, nosotros estamos creando la parte de las clases, ¿sí? El libro lo van a editar y se los van a entregar. ¿Cuándo? Eso tienen que hablarlo con la unidad, ¿ya? Pero sí, lo que tengo que explicarles para que tomen en cuenta es que los exámenes van a salir tanto de las teóricas como de las diapositivas, o sea, de las diapositivas, quiero decir, como del manual que se les entregue, ¿ya? Lo segundo y recomendación que estaba viendo con otros grupos es que se complican la vida con demasiada información. Todo lo que nosotros les estamos dando es estrictamente necesario para que ustedes aprendan. O sea, la medicina es muy amplia, muy grosa. Hay muchos libros grandes que van a empezar a leer desde que ya ingresen. Pero ahorita tienen que acumular la mayor información posible en el menor tiempo posible, ¿no ve? Pues por eso es que se lo está resumiendo de esa forma. Puede ser que encuentren más información, maravilloso, pero no se conflictúa en la vida. Suficiente con lo que nosotros les estamos dando acá. Vayan sacándole fotito a la pantalla de la presentación para que vayan repasando. Más adelante me han comunicado que las presentaciones se los van a subir a un link, ¿ya? Entonces, vayan sacándole fotito para que ustedes tengan parte de la información. No sé por qué no me veo bien. ¿Ya? Ok. Como siempre, si tienen dudas, las escriben en el chat. ¿Listo? Entonces, esto ya lo habíamos visto y nos hemos quedado en tisular. El nivel tisular, perdón, voy a ver un ratito qué está pasando acá. Listo, ya Doctora, está. no la escucho. Sí, no, estoy arreglando esto. Todavía no hemos empezado. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a empezar con el nivel tisular, ¿ya? Eh, Hemos hablado en la anterior clase de que las células se aglomeran entre sí y se unen a través del tejido conectivo conjuntivo. Y eso forma una red. Esa red de unión entre células y tejido conectivo se conoce como tejido, ¿ya? Entonces, las células pocas veces funcionan aisladas en el cuerpo humano, generalmente lo hacen de manera conjunta, lo que decimos que son los tejidos. ¿Y qué es un tejido? Un tejido está formado por un conjunto de células y el material que las rodea, ¿ya? ¿Para qué se hace esto? Porque tienen que cumplir una determinada función. Hay muchos tejidos en el cuerpo, pero los 4 básicos son el epitelial, la piel, ¿ya? Que es la que recubre toda la superficie de nuestro cuerpo. Por fuera tenemos la piel y por dentro las mucosas, ¿no ve? Y tanto la piel como las mucosas tienen glándulas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas glándulas se encargan de secretar sustancias que nos mantienen lubricados, hidratados todo el tiempo. Entonces, la función de estas glándulas es protección, secreción y absorción de ciertas sustancias. Por favor, verifiquen que sus micrófonos estén apagados, porque si no, no van a escuchar al resto de sus compañeros. ¿Ya? Por favor, hay un micrófono por ahí sonando, apaguen sus micrófonos. Listo. Ok, el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es uno de los 4 tipos de tejidos básicos, que cumple funciones de soporte, unión, protección de otros tejidos y órganos. ¿Ya? ¿Cómo está compuesto el tejido conjuntivo? Mediante lo que son las fibras de colágeno, las fibras elásticas, las fibras reticulares y una matriz extracelular. Es esto que están viendo en la imagen. ¿Ya? El tejido conjuntivo se encarga de la unión, así como ven esto, como una redcita, ¿ya? Y es lo que permite la unión entre célula y célula. Ahora, dentro de esto, claro que hay fibras elásticas, colágeno, que en su tiempo lo verán, ¿no? En su tiempo van a aprender los tipos de colágeno y tal, pero hasta ahorita basta con que sepan que esta es la definición de tejido conjuntivo. El tejido muscular está formado por miocitos, ¿ya? Que también son conocidos como fibra. La unión de los miocitos son las fibras musculares. ¿Cuál es la? Nuevamente sigo escuchando por ahí un micrófono, así que por favor revisen
ver, un segundo, voy a ver quién está haciendo ruido. Por favor, ¿alguien tiene el audio encendido? Ah, son varios. Por favor, apaga tu micrófono. Por favor, apaguen sus micrófonos. Luciana está encendido, Alejandra está encendido, Gris Herrera está encendido, Melanie está encendido. Ya, los demás están bien. Ok, listo. Entonces teníamos a los miocitos, las fibras musculares que componen el músculo. Músculo estriado, músculo liso, músculo cardíaco, cuya función, ¿cuál es? La de contracción y relajación para que tengamos nosotros movimiento, para que nuestros intestinos tengan movimiento, para que nuestro corazón lata, ¿verdad? Ok, tenemos al tejido nervioso, que está compuesto por lo que es el cerebro y los nervios periféricos. Y su principal célula, ¿cuál es? La neurona. ¿Cuál es la función del tejido nervioso? La de transmitir información a través de impulsos eléctricos y químicos. Y bueno, no queda en los tejidos, ¿no? El tejido se une entre sí y forma algo que se llaman órganos, ¿ya? Entonces, los órganos ya es algo que nosotros podemos ver macroscópicamente. Por eso acá lo que les dice es el órgano está formado por 2 o más tipos de tejidos, cumplen funciones específicas y por lo regular tienen formas reconocibles, ¿ya? Un ejemplo que les da aquí es el cerebro, los pulmones y el corazón. Es algo que nosotros ya podemos ver. Y claro que tiene más de un tejido porque vamos a ver que pongamos el corazón tiene el tejido muscular cardíaco, pero también tiene las válvulas y tiene también principalmente las válvulas, ¿no? Y las válvulas están compuestas de tejido conjuntivo. Entonces son 2 tipos de tejido unidos para formar un órgano. A eso se refiere. Y a nivel sistémico, todos los órganos se van a unir entre sí y van a formar sistemas. Tenemos el sistema respiratorio, el sistema muscular, el sistema digestivo, el sistema esquelético, el sistema nervioso y el sistema circulatorio. Entonces, ¿qué es un sistema? ¿Ya? Son varios órganos correlacionados que tienen una función en común. Anteriormente se utilizaba el término aparato, pero hoy se sabe que podemos hablar de sistemas. Igual había una duda acá, porque tengo entendido que en anatomía les han dicho que aparato y sistema es diferente, y claro que es diferente desde su punto de vista de origen, ¿no? Un aparato es la unión de varios órganos que tienen el mismo tejido, pongámosle, como el hueso, ¿no? El sistema esquelético o el aparato esquelético, son todos huesos. Mientras que un sistema es la relación entre diferentes tipos de tejidos. Ya, por ejemplo, en el sistema digestivo hay una celularidad diferente en el esófago, otra celularidad diferente en el estómago, hay un origen diferente del hígado, un origen diferente embriológico del páncreas, ¿no? Entonces, si hablamos desde el punto de vista de origen, pueden encontrarse obviamente con diferencias, tanto en anatomía como en biología, que les digan que aparato y sistema son diferentes porque estaríamos hablando solamente de su origen, ¿ya? A partir de dónde se originan, hablando desde el embrión. Pero hablando de funcionalidad, ya a términos de funcionalidad, aparato y sistema viene siendo lo mismo. Porque ¿qué es un aparato y un sistema? Es la unión de varios órganos que se interrelacionan entre sí para cumplir una determinada función. Ahora sí no nos interesa cuál es el origen de uno u otro tejido, lo que nos interesa es la función que cumplen. Pasa lo mismo con la vía urinaria y con cualquier parte del cuerpo, ¿no? Los riñones tienen un origen diferente de los uréteres, que tienen un origen diferente de la vejiga, pero al fin y al cabo sigue siendo el sistema urinario, cuya función es depurar las sustancias que no nos sirven a través de la orina, ¿ya? Entonces, por si acaso, porque igual había mucha confusión de que sistema y aparato, pero es que tienen que entender que una cosa es la funcionalidad y otra cosa puede ser desde la etiología o desde el origen, que es lo que no estamos viendo en esta materia. Entonces, ¿cuáles son los principales sistemas del cuerpo? El tegumentario es la piel. Otra cosa que les decía mucho, en medicina, una cosita tiene como 5 o 6 nombres, y eso es algo a lo que ustedes tienen que ir acostumbrando. Así como han debido ver, hay diferentes definiciones. ¿Por qué nos estamos actualizando constantemente? Porque por cuestiones de historia o de diferentes descubrimientos, la terminología va cambiando. Por otro lado, el origen de nuestro léxico médico es griego, es francés, es latín, ¿ya? Entonces, por eso es que una sola cosa puede tener diferentes nombres.
O cuando tienen un nombre propio, digamos Marisol, mira que es mi nombre, ya, eso sería epónimo. Entonces, no se asusten si ven una cosa con 3, 4 nombres. Es muy típico en nuestra carrera eso. Cuando hablamos de tegumentario, estamos hablando de la piel, es lo mismo que piel, ¿ya? Esquelético los huesos, nervioso el sistema nervioso central y periférico, endocrino las glándulas que secretan hormonas, cardiovascular corazón y arterias, respiratorio la parte que permite respirar, ¿no? Digestivo, urinario y reproductor. O sea, son los principales sistemas de cómo funciona nuestro organismo. Ya hablando de la organización desde la célula hasta el sistema, ahora tenemos que hablar de los reinos. Antiguamente, dice, hasta no hace demasiados años, en los libros de texto se hablaba exclusivamente de dos grandes grupos de seres vivos, animales y vegetales, ¿no? Dentro de los animales habían incluido a los protozoarios en su momento, ¿ya? Entre los vegetales habían incluido a las bacterias, pero gracias al avance de la ciencia y a la ahora posibilidad que tenemos de descubrir nuevos seres, nuevas formas de vida, nos hemos dado cuenta de que no puede ser tan simple la clasificación. Y bueno, hasta el momento está clasificado en 5 reinos, ¿ya? Entonces encontramos organismos unicelulares como las euglenas, por ejemplo. Una euglena puede actuar tanto como un animal y como una planta, por eso es que no la podemos catalogar en ninguna de estas dos, ya que esta va a obtener su nutriente a través de la fotosíntesis, ¿no? De la luz solar, como si fuera una planta, pero también puede alimentarse de nutrientes orgánicos como si fuera un animal. Eso es una euglena. Es un ejemplo esto de las euglenas, ¿ya? O bacterias, ¿no? Y ciertos tipos de algas que también tienen diferentes tipos de nutrición. Entonces tenemos esta clasificación, tenemos al reino de Monera. La monera está compuesta por organismos microscópicos unicelulares o procariotas también, ¿no? Tenemos aquí como ejemplo, no estamos diciendo que este está subclasificado en, estamos poniendo ejemplo, eubacterias, arquebacterias o algas verdes y azules. Son un ejemplo de monera. Acá tenemos, por ejemplo, una bacteria que parece Helicobacter pylori porque tiene fimbrias, el Helicobacter pylori tiene fimbrias y tiene un flagelo, ¿no? Y es una sola procariota, porque ¿qué habíamos dicho que es procariota? Es un ser vivo que solo necesita una célula para vivir. No necesita que sea la unión de varias células, como nos pasa a nosotros. Eso es un procariota, ¿ya? Entonces, eso se ha clasificado ahorita en lo que es el monera. ¿Cómo se nutre? A través de la absorción, a través de la quimiosíntesis, también puede absorber luz solar de forma heterotrófica, fotoautotrófica, puede tener metabolismo anaerobio, metabolismo facultativo o aerobio. ¿Qué quiere decir esto? Anaerobio es cuando obtenemos la energía sin gasto de oxígeno, sin utilización de la vía que utiliza oxígeno, vamos a poner. Aerobio es cuando la energía se obtiene con oxígeno. Nosotros somos aerobios porque nosotros necesitamos oxígeno para subsistir. Algunas bacterias sobreviven en medios con baja o nula concentración de oxígeno. Por ejemplo, los abscesos, que son los acúmulos de pus. Ahí tenemos bacterias anaerobias, ¿ya? Y cuando hablamos de facultativos, son aquellos que tienen capacidad tanto de ser aerobio como de ser anaerobio, ¿ya? Su reproducción es asexual, no requieren un masculino y un femenino, sino a través de una bacteria se van a ir dividiendo a más bacterias, ¿no? Y en algunos casos, dependiendo del tipo, van a tener movimiento, como en este caso que tenemos aquí fimbrias, estas son las fimbrias y este es su flagelito. El protista. El protista son organismos simples microscópicos, predominantemente unicelulares, que tienen un núcleo celular. ¿Ya? Pueden ser eucariotas, ¿no? Porque los eucariotas tienen núcleo. Y dependiendo de las condiciones, pueden comportarse como plantas, es decir, se nutren mediante fotosíntesis, como animales a través de la ingestión de la absorción de sus alimentos, ¿no? Que ya les había dado estos ejemplos. Acá tenemos a la euglena, aquí tenemos a la ameba, ¿no? Que son protistas. Normalmente suelen ser aerobios, ¿ya? Y su nutrición es a través de la absorción de nutrientes. Pero también pueden ser fotoautotróficos o pueden utilizar plástidos fotosintéticos. Es decir, estos protistas pueden alimentarse tanto por absorción como a través de la absorción de nutrientes, quiero decir, tanto como la absorción de luz, ¿ya? Algunos sí requieren la reproducción sexual, un femenino y un masculino. Y otros se pueden dividir de uno a varios, ¿no?
Ok. Algunos son no móviles, ¿ya? Y algunos, como el ameba, ¿ven? No es móvil, no tiene cómo moverse. Mientras que otros sí tienen esta prolongación llamada flagelo que le permite su movimiento. ¿Listo? Entonces, estos son los protistas. Fungi, los hongos, ¿ya? Son organismos unicelulares o multicelulares, con células de tipo eucariota que tienen pared celular, pero no están organizadas en tejidos, ¿ya? Nosotros sí somos seres vivos organizados en tejidos, ya lo habíamos visto. En el caso de los hongos, pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares, ¿ya? Están compuestos de células eucariotas, tienen pared celular, pero no necesariamente están organizados en tejidos. No llevan a cabo fotosíntesis y obtienen sus nutrientes disolviendo y absorbiendo sustancias animales y vegetales en descomposición. Es cierto, los hongos suelen nutrirse por fermentación. Entonces, esa es su forma en la cual estos se alimentan, ¿ya? Aquí tienen ejemplos, hongos mucilaginosos y hongos verdaderos, ¿no? Aquí tenemos mucilaginosos y acá tenemos los hongos que podemos ver cuando caminamos en el aire libre. Generalmente son aerobios, quiere decir que generalmente vamos a encontrar a los hongos en sitios donde tiene concentraciones altas o normales de oxígeno. Su nutrición heterotrófica, o sea, es variable, ¿no? Puede ser tanto por fotosíntesis como por absorción. No tienen flagelos y dice ninguna motilidad excepto protoplasma fluido. Producen esporas haploides, no hay pigmocitosis o fagocitosis. Ahorita les explico todos estos términos que suenan raros. ¿A qué se refiere con que no tienen flagelos? Acá en el caso del protista pueden ver que tenemos un flagelo, que es esta colita. Con esta colita se mueve. El hongo no tiene esa colita, pero es tan ligero, su protoplasma es tan ligero que se mueve con el viento. ¿Ya? Un ejemplo que les di a los de la mañana es, hay un hongo que se elimina en las heces fecales de la paloma. ¿Ya? Se llama Cryptococcus neoformans, este hongo. Y a nosotros no nos causa enfermedad porque somos inmunocompetentes. O sea, nosotros podemos pasar entre heces de paloma y no nos va a pasar nada. Pero el paciente VIH, al paciente que tiene SIDA, como sus defensas son tan bajas, basta con absorber por vía nasal este hongo que no lo vemos porque es microscópico, está en el viento y ya le puede dar una meningitis por criptococcus. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo, valga la redundancia, de cómo los hongos no se mueven por un flagelo, sino gracias a que el protoplasma es fluido, pueden distribuirse, como que podamos decir, en el ambiente o en el viento. ¿Ya? Vuelvo a explicar, los ejemplos no los vamos a preguntar, solo se los doy para que me entiendan. Lo que vamos a preguntar es lo que está escrito. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere con que tiene el protoplasma fluido. Quiere decir que se puede mover en el viento y entonces por eso nos podemos contagiar de hongos de esa forma. A veces basta con el contacto con una persona que tenga hongos en la piel para que ya me pasen los hongos a mí. ¿Sí? Ok. Producen esporas. Estas cositas que puedes ver acá se pueden desprender, ¿ya? Estas cositas como ramitas y a eso se le llama espora. Esta espora se mueve en el viento. Y es la forma en la que uno se puede contagiar. Cuando dice que no hay pigmocitosis ni fagocitosis, se refiere a la forma en la que se alimentan ciertos órganos. Cuando hablamos de la pigmocitosis, ¿qué es la pigmocitosis? Es la introducción de nutrientes a través de una molécula de agua. Eso es pigmocitosis. La célula bota una molécula de agua, atrapa el nutriente y mete la molécula. Y fagocitosis, la célula manda como una extensión un bracito que atrapa el nutriente y lo mete dentro de la célula. Eso es fagocitosis, ¿ya? Lo que les está diciendo aquí en esta parte es que los hongos no se alimentan ni por pigmocitosis ni por fagocitosis. Animalia, esto todos los conocemos, son los animales, ¿no? ¿Ya? Los animales son organismos multicelulares, claro que sí, ¿no? Compuestos por células eucariotas. Las células están organizadas en tejidos y falta la pared celular. No llevan a cabo fotosíntesis y obtienen los nutrientes principalmente por ingestión. Es obvio, ¿no? Los animales, todos, también somos animales,
obtenemos el alimento mediante la ingestión. Tenemos aerobios, porque nosotros necesitamos oxígeno, todos los animales que nos rodean necesitan oxígeno, así que somos seres aerobios. La forma de nutrición principalmente es la ingestión, la comida, que es digerida en una cavidad interior, el tubo digestivo. ¿Ya? Y dependiendo de algunos, pueden tener un órgano muy rudimentario o faltar este. Por ejemplo, tenemos a las lombrices, ¿no? Su tubo digestivo o su sistema digestivo es muy rudimentario, no es como el nuestro o como el de la ranita que les estoy mostrando. La reproducción de nosotros es sexual. Lógicamente, necesitamos dos gametos. Gameto quiere decir la forma la forma molecular sexual que nos diferencia hembras de machos. Eso es gameto, ¿ya? Entonces se requiere un femenino y un masculino para la reproducción del género animalia. La motilidad está basada en fibras contráctiles, ¿ya? ¿Qué son nuestras extremidades? Pues es la forma en la cual nosotros nos movemos. El reino de las plantas. Organismos igual multicelulares eucariotas. Las células están organizadas en tejidos y tienen pared celular. Obtienen nutrientes por fotosíntesis, proceso cuya fuente energética es la luz solar y cuyo agente es el pigmento verde llamado clorofila, ¿no? Ellos se nutren a través de los rayos del sol y lo que le da esa coloración tan típica a la planta es la clorofila. Entonces aquí tenemos ejemplos, pero son miles, porque son miles de plantas. Principalmente las plantas son autotróficas, multicelulares, con pared y frecuentemente células vacuoladas, plásmidos fotosintéticos, ¿no? Son aerobias, claro que sí, todas las plantas requieren de oxígeno para subsistir. Tienen tejidos, pero son tejidos muy propios de las plantas. La reproducción puede darse por polinización o por siembra de una semilla. Hasta aquí es la parte, terminamos con la introducción a la histología y un pantallazo de biología. Vuelvo a insistir porque se conflictúan mucho la vida y quieren saber más, ¿no? Hay subgrupos, subreinos, claro que hay, pero no nos interesa al punto que aprendan más de lo que les estamos enseñando, porque la medicina es tan amplia y ustedes tienen que saber tantas cosas que hay que tratar de reservar el espacio de nuestra memoria para lo que se viene más adelante, que es un poco más complejo. Ay, me sale un poquito, voy a volver a compartir. Ya, así que si tienen preguntas, las pueden escribir al chat. Sobre los exámenes, voy a consultar con los de la organización de prefacultativo cuando ya va a ser el examen. Hasta el momento recién estamos en la primera semana. ¿Se ven, no? Las diapositivas. Sí, Sí, licenciada. la historia de Sí, la doctora. histología. Ok, muy bien. Voy a reducir esto. Entonces, ahora vamos a hablar de algo que es muy teórico, así que básicamente es como que lo voy a ir leyendo más, sáquenle fotitos. Obviamente la historia es pues gruesa, ¿no? Si nos vamos a ir a libros de historia, pero aquí es lo más superficial que podemos ver, ¿ya? Entonces, ¿cuándo empieza la histología? A finales del siglo XVI. En Holanda existían estos hermanos Hans y Zacharias Hansen, que han construido el primer microscopio, que es este, rudimentario, ¿no? El primer microscopio. Pero luego viene este señor, que es Galileo Galilei, entre 1564 y 1642, que nos ha permitido mejorar la utilización del microscopio para ver formas pequeñas. Él lo que hacía era estudios en astronomía, porque van a ver en historia que no existía la especialización que hoy tenemos, ¿ya? Hoy hay pues subespecializaciones, ¿no? Puedo yo ser endocrinóloga con subespecialidad en glándula tiroidea, y solo me dedico a eso. ¿Ya? Pero en ese tiempo, cuando se estaba descubriendo todo esto, tanto podía ser físico, matemático, astrónomo y biólogo, ¿no? Entonces todos han ido participando en lo que es la historia de la medicina y todos han dado su granito de arena, ¿no? En 1665, el físico inglés Robert Hooke, este es el señor Robert Hooke, que es a quien nosotros le atribuimos la perfección del microscopio, ¿ya? ¿Qué hizo? Perfeccionó aún más el microscopio, lo cual permitió observar la estructura fina en los tejidos.
A Hooke se le atribuye el primer trabajo publicado sobre microscopía con el título de Micrografía de algunas descripciones fisiológicas de cuerpos diminutos realizados por lentes de ampliación. O sea, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este Hooke? Lo que pasa es que Hooke ha visto este microscopio y no se veía bien. Lógicamente, estamos hablando del siglo XVI. Entonces, él ha ido a los vidrieros y ha pedido que se hagan cortes de lentes finos. Y ha puesto una lente sobre otra lente, sobre otra lente. No estamos hablando de las lentes que vemos hoy en día, estamos hablando del 1600, o sea, bien rudimentarias, ¿no? Pero ha puesto cortes de vidrio uno tras otro en este tubito y eso ha mejorado la resolución de lo que se observaba con el microscopio. Entonces, por eso es que a Robert Hooke se le atribuye esto de haber permitido observar de forma más fina los tejidos. Marcelo Malpighi, les hablaba en un momento de la charla, les dije que una cosa puede tener varios nombres, ¿sí? O tenemos muchos sinónimos en medicina. Y hay algo que les he dicho que son los epónimos. Un epónimo es un nombre propio de la persona que ha descubierto determinada cosa, ¿ya? Entonces, a nivel renal, nosotros tenemos a los conductos de Malpighi, ¿ya? Las pirámides de Malpighi, le decimos, a nivel renal. Entonces van a ver que muchos de los nombres que hoy les estoy mencionando lo van a repetir en anatomía, de repente lo van a repetir en embriología, porque estas personas al hacer los estudios han descubierto algo y le han dicho, este tiene mi nombre, y se quedó con ese nombre, ¿no? Entonces, por eso es que los vamos a repetir, ¿no? Entonces, Marcelo Malpighi en 1628 y 1694 ha sido un investigador de la Academia del Cimiento, Florencia, o sea, es decir, Italia, considerado padre de la histología. ¿Por qué? Porque él ha analizado ya tejidos empleando por primera vez el microscopio inventado en el siglo XVI, ¿no? El señor Hooke nos permite ver organismos, nos permite ver qué hay en el agua, nos permite ver qué hay, recuerdo una historia que me contaron cuando estaba estudiando medicina, entre los dientes de una persona que no se lavaba los dientes, ¿no? Le decía, a ver qué hay aquí en el sarro. Él nos permitía ver Hooke, estas estructuras, pero ya quien se ha inclinado a los tejidos ha sido Marcelo Malpighi. Pero este microscopio seguía siendo muy rudimentario, entonces luego llega Anton van Leeuwenhoek, quien ha mejorado el microscopio, ¿no? Entonces esto pasó en el siglo XVII. Nosotros la capacidad del lente de observación en el microscopio lo manejamos con esta terminología, ¿no? Mediante estas X. A mayor número, a mayores ceros, mayor resolución. Entonces ya en este siglo XVII ha permitido que podamos observar en 500, ¿ya? Entonces, gracias a esto ha sido posible distinguir diferentes células, ¿no? Hasta eso estábamos viendo organismos chiquititos, pero sin una distinción. Gracias a esta introducción se ha podido distinguir otras células, ¿ya? Pero eso no ha sido suficiente, ¿no? Porque estamos hablando del siglo XVII, entonces ha tenido que mejorar. Hasta aquí estábamos viendo tejidos, estábamos diferenciando células, pero no le habíamos dado los nombres a los diferentes tejidos. Y es aquí donde entra Francois Javier Bichat. ¿Cómo se van a acordar de su nombre? Estoy segura que por las redes sociales han debido escuchar sobre la bichectomía. ¿Qué es la bichectomía? Es sacarte una grasita que tenemos todos aquí, que le da la forma redonda a nuestro rostro. Ya, a esta bolita le decimos la borla adiposa de Bichat, porque Bichat le ha puesto ese nombre a la grasita que nos da la forma redonda. Entonces, esta borla adiposa de Bichat es lo que se sacan para tener un rostro fino, ¿no? Que se ha puesto de moda un tiempo, ¿ya? Entonces, para que vean que Javier Bichat, ¿por qué? Porque era un importante anatomista. Este hombre diseccionaba cadáveres y bueno, al ir haciendo sus disecciones, ha ido nombrando algunas cosas con su nombre. Uno de los que lleva su nombre es la borla adiposa de Bichat, ¿ya? Entonces, como era, dice, el concepto de tejido, ya como es tejido, fue introducido en el lenguaje de la biología por Marie Francois Javier Bichat en el siglo XVIII, ¿ya? Pero les digo, este era un anatomista y fisiólogo también, francés. Entonces, este anatomista, al hacer sus disecciones en los cadáveres, ha visto que la piel no es lo mismo que la grasa, que no es lo mismo que el músculo, que no es lo mismo que los tendones. Y entonces, él ha ido diferenciando, ok, este es tejido epitelial, piel. Esto es tejido muscular. Esto es tejido muscular liso. Esto es tejido óseo, ¿entienden? Entonces, él macroscópicamente ha ido diferenciando cada tejido haciendo sus disecciones anatómicas. Pero lo interesante, que pese a que a Javier Bichat se le
atribuye esta diferenciación de los tejidos, él no ha utilizado el microscopio, ¿no? No utilizó el microscopio para clasificar estos tejidos, pues ha considerado que su empleo podría conducir a crear nociones equivocadas, ya que obviamente los microscopios eran rudimentarios, no nos permitían ver una gran resolución. Él no ha definido la palabra de histología, pero sí ha aportado mucho al poder diferenciar cada tejido que encontraba en sus disecciones anatómicas. ¿Qué sigue después del siglo XVII? El siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde ya mediante otros científicos que habían utilizado los microscopios, que habían usado todas estas clasificaciones, se ha mejorado la capacidad del microscopio y ya se han presentado estos que son los microscopios acromáticos, con los cuales se lograron observar cosas mucho más fidedignas, con mucha mayor resolución, ¿ya? Y entonces ya hemos podido diferenciar, miren, en los animales encontramos estos tejidos, en los vegetales encontramos estos tejidos, ¿no? Ya se ha hecho una mayor diferenciación. Pero no solo quedaba el problema en que veíamos el tejido en la resolución del microscopio, también era cómo obteníamos el tejido para poder observarlo, porque el microscopio son lentes pequeñas con un tubo pequeño que yo necesito colocar un tejido, ¿no? Entonces, lo que han hecho al principio para poder tener los cortes era el utilizar simples navajas, ¿ya? Pero obviamente una navaja no va a cortar a nivel fino, ¿no? Luego entra Gabriel Gustav Valentin en 1838, que ya presenta unas hojas paralelas, que podemos ver aquí como una estuche de disección de ese tiempo, pero igual no se podía sacar muy bien el tejido de forma tan delgada como quisiera. Y entonces, cuando ha pasado este tiempo que usaban navajas, que han utilizado estas navajas de Gabriel Gustav, ya se ha empezado a conformar esta estructura que se le llama microtomo. Ya entonces, tras una compleja evolución en la que participaron numerosos autores, el primer microtomo con precisión mecánica fue inventado por Wilhelm His en 1866. Y esto luego ha sido mejorado ahora los dermatólogos, cuando ustedes van a trabajar con ellos, sus microtomos pues son chiquitos, son electrónicos, ¿no? Finitos. Esto estamos hablando de un microtomo rudimentario. Pero les cuento que cuando he hecho mis rotaciones hace años en el clínicas, yo he visto estos microscopios. Todavía en la parte de cirugía plástica se podía tomar, recuerdo yo, el doctor podía tomar tejido epitelial para poder hacer su injerto de piel. Ya era una forma en la que ayudaba a las personas que no podían entrar a quirófano a hacer injertos más complejos. Entonces, todavía podemos encontrar, bueno, no sé si siga, pero estaba este microtomo en el hospital de clínicas. ¿Ya? Entonces hemos ido viendo la historia desde que han creado el microscopio, han diferenciado los tejidos, han aprendido a hacer unos cortes más delgados, pero no era suficiente. No era suficiente porque seguíamos sin poder ver la resolución de cada tejido, la diferenciación, sus núcleos, ¿no? Y es aquí donde entra el papel de los colorantes. Los colorantes han sido empleados de manera ocasional desde la época de Leeuwenhoek y durante la primera mitad del siglo XIX por autores como Hemberg y Kohn. Pero el verdadero fundador de las técnicas histológicas fue este señor Joseph von Gerlach, ya entre 1820 y 1896. Que gracias a él ya se ha podido hacer las diferenciaciones de tinciones que hoy en día seguimos usando nosotros, que son el uso de hematoxilina eosina. Cuando ya entren a la facultad y vayan a la parte de microbiología, van a ver que nosotros diferenciamos las bacterias en gram positivos y gram negativos. Y los gram positivos son los que se tiñen de morado y los gram negativos son los que se tiñen de rosado. ¿Ya? Entonces, gracias a estas tinciones que ha introducido Joseph Bond, ya podemos incluso clasificar organismos. Por ejemplo, les hablaba del criptococo de los VIH. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Sacamos una muestra de líquido cefalorraquídeo y hacemos una tinción en tinta china. Y es con la tinta china que se puede ver a este hongo. Entonces, gracias a las tinciones, no solo podemos diferenciar los tejidos, sino también podemos hallar ciertos microorganismos que no se pueden cultivar. Ok, ¿qué más? El origen de la moderna histología se encuentra en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Principalmente en la Anatomía General de Henle, que es su tratado, su libro, ¿ya? Que ha integrado lo que es la teoría celular con la noción de tejido procedente de Bichat. Les había contado que Bichat, como es anatomista, al ir seccionando un cadáver, varios cadáveres, ha dicho, ok, esto es piel, esto es grasa, esto es músculo, de forma macroscópica. ¿Qué ha hecho Henle?
Henle ha agarrado esos tejidos que había clasificado Bichat, pero ahora los ha visto a nivel microscópico. Entonces, esto ha sido un gran avance para la histología. Y luego llega ya la histología moderna en el siglo XX, más o menos por los 1931, ya se inventa el microscopio electrónico. Fíjense cuánto es lente de aumento, 5000. ¿Cuánto era el lente de aumento era 500, ¿no? El lente, aquí está, el lente de aumento de Leeuwenhoek, 500. ¿Se imaginan cómo habrán sido estos lentes de aumento? O sea, una nada, ¿no? Y ya recién en el siglo XX llega un lente de aumento de 5000. Entonces, obviamente, esto nos permite una mayor resolución y una mayor observación. Desde el punto de vista científico, ya este dependió de los procesos avanzados en investigación citológica. Ya, sin embargo, hasta aquí todavía no era histología una disciplina diferente. Por eso es que les estamos dando biología, porque estamos hablando desde la historia. La histología deriva desde la biología. Antes no había pues esas clasificaciones que hoy tenemos, ¿no? Antes la biología se ha encargado de dar todo esto. Pues todavía no era independiente. Hemos tenido aportes para la histología desde la zoología, la botánica, la anatomía humana, normal o patológica, ¿ya? Y con muchos años de tomar toda esta información, al presente siglo se ha iniciado la independencia de la citología, cuyo punto de partida suele simbolizarse con la aparición de la obra de Oscar Herwig, que es Célula y Tejido, ya en 1893. Antes de eso, todo estaba mezclado. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otros aportes han habido para la ciencia? La autonomía, que por el contrario se consiguió sobre la histología, es posible en primer término gracias a que en buena parte los institutos anatómicos de las facultades de medicina alemanas centraron esta materia en sus trabajos de investigación. Y es muy cierto, los alemanes han aportado bastante en sus universidades para toda esta investigación porque ellos están avanzados miles de años sobre otras personas, ¿ya? Entonces, acá nos mencionan los diferentes médicos alemanes que nos han apoyado con la investigación, ¿no? Los que nos han dado un impulso en toda la contribución que se ha dado para lo que es la histología, ya que tenemos figuras como Rudolf Albert, von Kollinger, Maximilian Schulz, muchos de estos nombres los van a volver a ver en estructuras anatómicas. ¿Ya? Estos últimos han sido dos grandes científicos, directores de institutos anatómicos en escuelas médicas alemanes. Allá en Berlín hay un instituto muy bonito, donde los cadáveres los tratan con las ceras. O sea, el cadáver lo someten a un proceso en el cual lo mezclan con cera y pueden dividir cada estructura y se puede ver un riñón, pero así fraccionando todos los glomérulos. O sea, es una belleza cómo hacen el tratamiento de cadáveres allá. ¿Por qué? Porque ellos están avanzados en años sobre lo que nosotros estamos, ¿no? Tenemos aquí otros como Hartbuch, Menchen, que han tenido otros tratados modernos sobre lo que es la histología, ¿no? Esto es un poco de la revisión desde el primer microscopio hasta los avances posteriores que se ha tenido para lo que ha sido la histología moderna, ¿ya? Listo. Evidentemente puede haber más cosas, claro que sí, pero les repito, estamos resumiendo lo más que se puede. A ver, voy a leer si han hecho algunas preguntitas. Las diapositivas, como les digo, sáquenle fotito, ¿ya? A lo que yo estoy explicando. Luego, en la unidad de prefacultativo, lo que me han explicado es que les van a subir las diapositivas a un link, pero em, sácanle fotito para que lo puedan ir repasando estos días. Estos microscopios, como el de Leeuwenhoek, han ido mejorando, pues. Como les digo, hay partes de la historia que no les estoy contando. Es como que quisiera darles en 45 minutos la historia de Bolivia, no se puede. ¿No? Entonces, obviamente, lo que les he mencionado han sido los más importantes, pero en el medio ha habido otros avances científicos y se han ido mejorando estos microscopios. Preguntas por materia que entrará, no lo sé. No creo que eso todavía. Sí, no, la verdad es que no sé todavía cómo van a ser la clasificación de las preguntas. Fechas, nombres. Ah, cuando sí, o sea, la verdad es que muchas de las cosas que están aprendiendo ahora van a memorizarlo, no hay de otra. Con el tiempo van a ver que la medicina no es tan compleja como parece. Todo está en los títulos. Siempre les digo eso a mis estudiantes de último año. Todo está en los títulos. Pero para ustedes sí es memoria todavía.
Cuando vayan pasando los años se van a dar cuenta de que no había sido tanta memoria. Cuando hablamos de historia, claro, tienen que aprenderse los nombres, los años y su aporte científico. Eso enfóquense en la parte de historia. Nombres, años y aporte científico. Y de lo otro, sus definiciones. Concepto de pinocitosis. La pinocitosis es la absorción de un nutriente a través de una molécula de agua. La célula elimina una molécula, te lo estoy haciendo bien simple, ¿no? Esta es la célula, saca una burbujita de agua, introduce el nutriente, que es otro líquido, y luego lo mete dentro de la célula. Es una forma de nutrición la pinocitosis. No te van a preguntar la definición, pero eso es. Virus o bacterias, ¿a dónde pertenecen? A las moneras. Monera sería bacterias y virus. ¿Solo entra lo avanzado en clases? Sí, exactamente. E incluso los ejemplos que les estoy dando, no se compliquen la vida. Yo les estoy dando ejemplos para que me entiendan, ¿ya? Pero lo que va a entrar es lo que está escrito en la diapositiva, no el ejemplo que yo les estoy dando, porque tengo que uniformar con todos los docentes. Entonces, obviamente no vamos a dar todos los mismos ejemplos. Fagocitosis es la capacidad que tiene una célula de poder engullir su alimento y poderlo introducir dentro. O sea, sacan como una extensión, como un bracito, captan el alimento y lo meten. ¿Dónde vemos mucha fagocitosis? Neutrófilos, que son células de defensa, comiéndose las bacterias. El neutrófilo saca una prolongación, engulle la bacteria, la mete dentro de la célula, que es el neutrófilo, y libera enzimas que lo empiezan a destrozar. Puede dar un breve resumen sobre los protistas o manera, pero ya les he dado un breve resumen. Tienen que llegar temprano, porque si no, nunca vamos a acabar volviendo a repasar, ¿no? Los virus no son un reino, están dentro de los protistas, no son un reino. Tienen que entrar temprano, muchachos, si no sería volver a explicar. Las preguntas son dirigidas a lo que no me han entendido, no a lo que no me han escuchado, ¿ya? Son preguntas en relación a lo que no se ha entendido de la clase. Porque tengo entendido, obviamente, son términos nuevos para ustedes. Les decía, los médicos tenemos un léxico muy florido, muy raro, muy diferente, nos diferenciamos del resto de la población. Hablamos, porque les decía, nuestras palabras provienen del latín, provienen del griego, provienen del francés, entonces tenemos palabras muy raras. Para eso estoy aquí, para explicarles, pero ya repetir todo no, porque si no nos pasaríamos toda la clase volviendo a repetir. ¿Los virus son seres vivos? Claro que sí. Los virus son seres vivos, así como son las bacterias. Son seres vivos. Solo que el virus y la bacteria son seres vivos unicelulares. ¿No? Unicelulares, o sea, procariotas. Basta una sola célula para que este ser viva. Ok, última vez que hago esto, les voy a pasar en un minutito las fotos, las diapositivas para que le saquen fotito, pero porque hay tiempo todavía antes de que se conecte. Pero la siguiente clase ya vamos a ir a temas un poco más complejos, que son la histología. Tienen que conectarse lo más temprano que puedan y atender a todo. ¿Dónde nos hemos quedado? En los niveles, en sistemas. ¿Tá? 5 reinos, monera, protista, fungi, animalia, plantae. Estas son las de historia, ¿no? Listo. Eso es, muchachos. Nos vemos el día martes a las 6 de la tarde para ya el siguiente. Creo que el siguiente tema es célula. Para ver lo del siguiente tema. Lo del siguiente tema. Listo, gracias. Voy a dejar de compartir. Y me voy.